Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre, los saludamos conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy, como bien es el espíritu de nuestro programa, queremos platicar un poco de muchas cosas que hemos estado observando todos durante estas últimas semanas y que están teniendo impactos importantes en varios aspectos de la vida cotidiana, porque aunque parece que muchos fenómenos están muy lejos de nosotros en algún momento, pues tienen siempre un nivel de impacto en todo lo que hacemos, en nuestros trabajos, en nuestros negocios y en nuestras actividades diarias. Una de las cosas más interesantes que he estado observando yo y que me gustaría platicar con ustedes es cómo es que vamos a regresar al trabajo. Yo me tengo que desplazar todos los días por cuestiones precisamente del trabajo y pues el tráfico está igual, la gente se está desplazando, pareciera que no hay un semáforo rojo que está ocurriendo. Y entonces me pongo a pensar si realmente vamos a regresar a la misma forma que teníamos antes, donde la gente se desplaza con mucho tiempo, por distancias largas, y que esto siempre tiene un impacto tanto en la vida de las personas que pierden 2 o 3 horas en desplazarse en una ciudad como la Ciudad de México, o en centros urbanos muy poblados, y si realmente las empresas vale la pena que vuelvan a esos modelos donde tenían a todos en una oficina, donde se incurrían en costos, en muchos costos al pagar alquileres en zonas de alto valor económico. Y de qué manera esto va a suceder, más allá de la utilización de que hemos tenido de las plataformas tecnológicas. Yo creo que mi punto de vista es que no vamos realmente a regresar a ese modelo. Aun cuando yo veo en la ciudad que hay mucho movimiento, creo que la gente y las empresas no vamos a regresar al mismo modelo anterior. Creo que va a haber una evolución, una transformación de ese modelo. Aunque va a conservar ciertas partes, creo que nos vamos a mover de ahí. ¿Qué opinan? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Es muy cierto lo que comentas, Manuel. Están pasando muchas cosas. Una de ellas, hablando en términos políticos, sociales, económicos, vamos a empezar por la parte pues, social. El fenómeno que está sucediendo en Latinoamérica, pues es consecuencia de mucho de lo que está pasando también en Estados Unidos. ¿Cuál es el modelo que está sucediendo allá? El 50% de la gente no ha regresado a sus trabajos, ¿no? Más o menos por ahí vamos a empezar nosotros, porque tomemos en consideración pues que en países como en China, como en Estados Unidos, como en Europa, en algunos países de Europa, pues el modelo de trabajo es otro hoy, ¿no? O sea, empresas decidieron no volver a abrir sus oficinas, ¿no? Pero ellos lo decidieron hace 10 meses y nosotros todavía tenemos algún retraso con relación a ellos, ¿no? O sea, el tema de cómo va a ser ahora el nuevo modelo de trabajo, si vamos a regresar o no a las oficinas, si vamos a estar o no trabajando desde casa, yo creo que todavía no lo podemos vislumbrar de manera correcta con tantas cosas que han estado sucediendo. O sea, les ponemos un ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Nosotros llevamos un año con la oficina cerrada, ¿no? Y hablando con los directores de ahí de la compañía aseguradora, dicen, pues por lo menos este año no se ve que vayamos a regresar, ¿eh? Por ponerles un ejemplo, ¿no? En esa oficina, tan solo en esa oficina estamos más de 1,500 personas. Y pues somos personas que hoy todos estamos adaptados a una cultura de trabajo en casa
o en un WeWork, de estos coworking, o en un café, o en un de estas marcas de café, cualquiera de estos lugares donde hoy podemos conectarnos, que son los lugares que se han ido como adaptando a los espacios de trabajo, ¿no? Porque pues, cada que visito yo uno de estos lugares donde pues, tomamos ahí café y nos reunimos a veces Rafa y yo con algunas otras personas, pues la gente está conectada trabajando, ¿no? Inclusive ellos han hecho sus espacios, los han ido como diseñando, más como restaurantes, ahora como cafeterías de trabajo, ¿no? Entonces, pues todo esto se está modificando en muchos aspectos. En el tema, ¿por qué digo que el tema político? Porque muchos de los empresarios de las cámaras, pues tienen impacto directo sobre los gobernantes en este país, ¿no? O sea, la opinión de ellos y cómo se deba de mover, qué deba de pasar, se deben de abrir las tiendas o no, se deben de abrir las plazas y centros comerciales o no, pues mucho está manejado por ellos, ¿no? O sea, no es por el gobierno, es por la presión de los mismos empresarios. El tema del, vamos a hablar seguramente más adelante del tema de los restaurantes, ¿no? El tema de la economía informal, el tema de los pequeños negocios, tantas cosas que hoy nos han hecho entender, pues que el modelo de trabajo va a ser en casa, ¿no? En casa con sus ciertas adaptaciones, porque lo decías muy bien hace ratito, o sea, pues hay mucha gente que ya estamos empezando a salir, ¿no? Con precaución, con miedo, con reservas, pues como sea, ¿no? Con los cuidados, con la sana distancia. Pero lo estamos haciendo para activar la economía de nuestros negocios, ¿no? Estamos haciendo para tratar de ser más productivos. Hay un gran porcentaje de la población que hoy, después de un año de estar, pues casi un año, ¿no?, que tenemos aquí en casa, pues ya las crisis son muy altas en el hogar, ¿no? O sea, el simple hecho de, pues, el tema de la escuela de los hijos, el tema, los gastos en casa se incrementaron y pues el sueldo no te lo incrementaron, ¿no? Y los gastos en casa subieron. Luz, internet, comida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hubo impacto en todos los sentidos. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque muchas de las personas, yo me atrevo a decir que un 50% de la población está esperando regresar a su oficina, ¿eh? Y eso no va a suceder. O sea, definitivamente el modelo de trabajo hoy es otro. O sea, hay empresas, grandes corporativos que han decidido pues, tener solamente al 20% de su plantilla laboral en sus oficinas. Y ya, o sea, con eso, pero pues imagínense corporativos que tenían oficinas rentadas en Santa Fe o en estos lugares donde, pues, ¿cuánto te cuesta el metro cuadrado, no? Ahora, pues, cambió completamente. ¿Cómo acomodar, cómo reinstalar a toda esa gente? Porque hubo quien inclusive ya los contratos que tenía de arrendamiento para sus oficinas, pues ya los perdió. Y pues, ¿cómo vuelves a hacer ahorita un contrato? ¿En qué condiciones, no? Con eso de que también el tema de las rentas, el tema de los espacios, el tema de los metros cuadrados, pues también cambió muchísimo en México, ¿no? O sea, algo que hemos platicado aquí en este programa es, hoy podrías estar trabajando en cualquier parte del mundo, haciendo la labor que te corresponde para la empresa a la que representas. No hemos podido, yo creo, todavía medir de manera tan eficiente qué impacto tiene en la productividad de las organizaciones. Porque seguramente algunas sí se vieron afectadas, ¿no? O sea, algunas que sí tenían un poquito más de control de su personal en sus espacios de trabajo. Y muchas otras, pues la manera en que se midieron fue en el recorte de personal. O sea, durante el 2020, lo platicábamos el otro día, pues se perdieron más de 1,5 millones de trabajos. Nada más de los que estaban registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ese impacto económico, pues todavía no lo podemos pues medir, ¿no? O sea, no sabemos todavía hacia dónde nos va a llevar. Pero lo que sí es un hecho es que el modelo de negocio, el modelo de trabajo hoy va a ser así. Vas a tener tu oficina en casa, vas a tener tus llamadas telefónicas, tus videoconferencias, vas a hablar con tus clientes, con tus proveedores, con tus jefes, con tus colaboradores desde casa. Y nos vamos a empezar a poner un poquito más en contacto bajo el esquema de la nueva normalidad. Eso es lo que va a hacer que no nada más es el hecho de con eso mover la economía, ¿no? El simple hecho de que haya movilidad social, lo decías hace ratito, Manuel, eso activa la economía de los comercios en la calle. O sea, pues la gente saliendo empieza a consumir los productos que hay en las calles, ¿no? A diferencia de estar en su casa.
Y entonces eso, pues de alguna manera tiene un impacto económico en ciertos sectores económicos de la población, ¿no? Entonces, bueno, sin duda yo creo que esto pues llegó para quedarse. Vamos a tener algunas adecuaciones y vamos a buscar poder incidir de manera más directa en el resultado de nuestro negocio a través del nuevo modelo. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Las empresas, creo que durante todo este tiempo, que ya realmente es un año, pues han desarrollado sus propios modelos de trabajo, ¿no? De trabajo desde casa. Es decir, ya se ha visto desde qué personas pueden y tienen la mayor capacidad de poder organizarse, porque al final de cuentas, cuando uno está en casa, y eso es algo que platicaba con alguna persona que argumentábamos cuáles eran las ventajas y desventajas de trabajar desde casa. La cuestión es que evidentemente cuando estás en casa y además con la idea de que si tienes hijos de ciertas edades, pues están en casa también porque están tomando clases en este momento. Entonces, tienes, esa persona decía, es que mira, tienes que organizar tus horarios y párate a las 7 y haz esto y luego esto. Yo le decía, yo creo que es al revés. La cuestión es que cuando tú estás en tu casa, tú tienes una rutina y no se supone que en esa rutina trabajes. Entonces, cuando el trabajo llega a tu casa, tiene que integrarse con la actividad, con las demás actividades de casa. Es decir, si yo tengo una niña de 8 años que a las 2:30 de la tarde termina clases y quiere comer, alguien tiene que hacer esa comida y alguien tiene que servírsela. Eso evidentemente no lo haces en una oficina, ¿verdad? Entonces, durante este año creo que todos hemos ido integrando nuestros propios modelos, ni siquiera las mismas empresas, ellas se benefician de cómo sus trabajadores y cómo sus colaboradores se organizan, se han organizado para poder sacar el trabajo. Es decir, vamos a decir que tenemos este objetivo y tenemos que sacarlo, ¿no? Antes todos estábamos en una oficina y había ciertas formas y procedimientos y demás, pero ahora el objetivo es este y hay que sacarlo y entonces sáquenlo como mejor puedan y consideren y se tiene que lograr, ¿no? Y eso ha sido interesante porque tiene cosas negativas que evidentemente todos hemos padecido de alguna forma y tiene otras cosas muy positivas porque incluso esta idea de poder centrarse en el objetivo y de que no necesariamente la gente o se evalúe la productividad de las personas por estar sentados enfrente de la computadora en una oficina, implique que los objetivos se van a lograr, ¿no? Entonces, Rafa, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en agosto, septiembre, cuando en teoría el ritmo de vacunación haya logrado que al menos la mitad de los mexicanos estén vacunados y la economía, el trabajo y el movimiento se haga más patente? ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, pues yo lo que te diría, en uno de mis dos actividades primordiales, una de ellas es el negocio de, como todos lo sabemos, del spa de los perritos. Ese negocio sigue funcionando de una manera muy similar a como estaba antes, con la salvedad de que poco a poco voy teniendo más aforo de personas, pero ese negocio de alguna forma sigue siendo presencial, porque el servicio es hacia la mascota. Entonces, hasta hace una semana todavía la gente iba y me dejaba al perrito y le hacíamos todo su proceso de spa y demás, sin el dueño de la mascota, ¿no? Hoy que ya tenemos un semáforo distinto, pues ya tenemos acceso a un poco más de personas, pero la verdad es que nunca va a volver a ser lo mismo. En lo que no tenemos una vacuna o una población vacunada, seguiremos trabajando con medidas y protocolos distintos. Pero bueno, esa es una parte de mis actividades, que es el negocio de los perros. Y creo que seguirán muchos negocios con actividades o con aforos que sean muy presenciales, trabajando similar, como lo que son los restaurantes, que ya hablaremos de ellos en breve. En la otra actividad que tengo de agente de seguros, pues yo veo ese futuro pues muy similar a lo que tengo ahora, porque nos dimos cuenta en la industria de los seguros que en el antes de la pandemia podíamos operar muy bien los agentes de seguros con una computadora, un teléfono celular
y un pequeño espacio para poder trabajar. Para hacer entrevistas que las hacíamos presenciales, el 90% de las entrevistas de un agente de seguros necesariamente eran persona a persona, o en un café, o en un restaurante, o en la oficina del cliente, o en la casa de fin de semana del cliente, porque los agentes de seguros estamos donde nos llaman. Entonces, esa normalidad con la que estábamos trabajando, la veo distinta, porque después en la pandemia entendimos que la productividad hoy es vía digital y vía plataformas, y esa cercanía que había con las personas sí va a cambiar. Eso lo veo muy claro para cuando estemos vacunados el 80 o 90% de la población. Yo creo que esta actividad seguirá siendo igual como está ahorita. Evidentemente, regresaremos poco a poco a hacerlo presencial, porque es otra dinámica. El convivir o el platicar con una persona, explicárselo en vivo, es otra dinámica y es un acercamiento distinto, porque en la carrera de agente de seguros, pues mucho habla de tu comportamiento, cómo te percibe un cliente. Vamos, esa parte física la necesitamos, ¿no? Yo sí creo que de un 100%, en un futuro, cuando todo esté, entre comillas, más normal, la actividad, por lo menos en el sector de seguros, será un 60% virtual y un 40, 35, 30% presencial. Entonces, sí dio una vuelta completa la actividad, y no nada más en seguros. Creo que todas las actividades que tenían que ver con ventas, con viajar a Tijuana, viajar a Mérida, viajar a Guerrero, viajar a cualquier parte de la República, pues sí, tendrá que ser una situación distinta cuando regresemos a esa normalidad. Yo calculo que estaremos hablando de un 60-40, 50-50, pero no creo que regrese a ser como antes, por la sencilla razón de que ya vimos que la gente es productiva, y bueno, incluso hay gente que ha sido más productiva estando en su, como lo platicábamos ahorita, en un café, en un restaurante, en su oficina propia en casa. Es más productiva las personas porque no se desplazan 2 horas a Santa Fe o al norte de la ciudad. Yo creo que esa productividad sí se vio mejorada con este proceso de pandemia. Yo aquí tengo un comentario. Yo creo que mucho depende del sector. O sea, pues imagínense todo lo que tiene que ver con la industria, ¿no? Con todo lo que tenga que ver con industrias de transformación donde pues tienen plantas, ¿no? Pues de qué manera se desvirtúan los procesos de producción. O sea, hay industrias que están más afectadas que otras. Lo decía muy bien Rafa, ¿no? O sea, bueno, en el ejemplo del spa de perros, pues sí sigues viendo afluencia y aforo de clientes de diferente forma, pero sigue habiendo. En el tema de seguros, pues hoy lo hacemos diferente, pero todo lo que tiene que ver con industria y transformación, pues que necesita personal de planta, ¿no? O sea, hay industrias que se afectaron más que otras y que no podríamos decir que a lo mejor la productividad sería la misma. Porque pues cuántas empresas hoy que se dedicaban a producir X cantidad de productos o de materias o de utilización de materias primas, pues hoy tronaron porque no tienen ni el consumo ni la producción debido a que no puede estar la gente trabajando en esas industrias, ¿no? O sea, yo creo que hay de los dos aspectos. O sea, sí se elevó la productividad en algunos sectores, pero pues en otros pues, se vino completamente abajo. No hay forma de que pues, pudiera hacerse, no se puede hacer todo con robots, ¿no? Salieron el personal de las plantas. Bueno, y además, creo que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención del mundo es que vivimos en paradojas constantes, ¿no? O sea, por un lado, si yo tenía una oficina, como en tu caso, Julio, tenemos una oficina y trabajamos y pagamos renta por esa oficina y servicio en la oficina y demás, de repente dices, oye, a mí me parece que ahora todos podemos trabajar desde casa, tenemos una dinámica donde podemos reunirnos tal vez una vez al mes o nos reunimos en un café para revisar cosas, pero podemos trabajar todos desde casa y me ahorro el costo de la renta de la oficina. Entonces, para mí, beneficia el hecho de que no tenga que pagar una renta, ¿no? Sin embargo, para el dueño del edificio de la oficina, evidentemente es un problema. ¿Por qué?
porque se queda sin el pago de una renta que es el sustento y es su forma de vida. Entonces, constantemente, a veces no observamos todas esas paradojas que están a nuestro alrededor, donde si básicamente le jalas a un lado de la cobija, pues vas a descobijar otro, siempre. Y esto ahorita que lo mencionan, por ejemplo, en el caso de estos espacios donde las personas van a trabajar, por ejemplo, cafés que empezaron a transformar sus espacios para que la gente también fuera a trabajar y que empezaron también a salirse de los espacios, sobre todo, por ejemplo, los restaurantes, porque las mismas medidas sanitarias decían no pueden estar más de ciertas personas adentro, o el aforo, los mismos mecanismos de contagio funcionaban de manera más eficiente cuando había encierro y las personas estaban dentro. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues al aire libre. Y muchos de estos negocios, el único aire libre que tenían, pues es la calle. Entonces, después de presionar a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, pues salen a la calle y dicen, ok, les damos chance, saquen sus mesas. Y entonces los restaurantes empiezan a colocarse en el paso peatonal, de manera que, por un lado, tienen la oportunidad de trabajar, los meseros tienen la oportunidad de recibir un salario, propinas, los cocineros, todas las personas que están relacionadas con esa industria. Por otro lado, las personas que necesitan pasar por esa calle, pues ahora tienen que transitar entre mesas o bajarse de la banqueta para poder pasar. Y entonces empieza a darse toda esta serie de situaciones que no existían o existían reguladas bajo otras denominaciones y que ahora se están presentando y que no necesariamente funcionan como se planean, ¿no? Una de las cuestiones más interesantes de la vida es que es emergente, es decir, creemos que podemos predecir los comportamientos, pero en realidad, como lo decían en esta película de Jurassic Park, la vida se abre camino y en este caso las personas se organizan y buscan maneras en las que puedan solucionar lo que están viviendo sin realmente que importe los impactos que va a tener, pero existen esos impactos. Entonces ahora los restaurantes toman las calles y entonces empieza a ver, bueno, qué tan higiénico es estar comiendo ahí en la calle, donde pasan los camiones, los autos y donde no estaba realmente preparado para que eso pasara, ¿no? El caso como mencionaba hace rato, los peatones, bueno, ¿y ahora por dónde voy a caminar? Tengo que bajarme la banqueta para poder cruzar aquí que el restaurante ya tomó esta esquina. Volvemos a cerrar para que se contenga la epidemia, pero entonces, ¿qué hacemos con los meseros? Y es una situación, son situaciones que definitivamente tienen muchos impactos, que tenemos que lidiar con ellos y que muchas veces se van a presentar estos fenómenos que en realidad son formas de adaptarse y formas de sobrevivir, ¿no? Lo que está sucediendo. Creo que para cerrar esta primera parte del programa, me gustaría que ustedes realmente cómo ven esta cuestión de los restaurantes. ¿Ustedes consideran que es bueno, que es malo, o simplemente no se le puede ver en esa dicotomía de bueno y malo, y simplemente se le debe ver como algo que va a pasar y que se va a quedar para ser parte de esta nueva normalidad a la que vamos a llegar en algún momento? Sí, mira, Manuel, yo creo que específicamente hablando de México, específicamente hablando de la Ciudad de México, no sé qué estará pasando en otros estados como lo que estás haciendo en la Ciudad de México, ¿no? Hablo de alcaldías como Benito Juárez, como Cuauhtémoc, como Miguel Hidalgo, ¿no? Donde hay una gran cantidad de este tipo de negocios, de restaurantes. Seguramente esto va a tener dos vertientes, ¿no? Una de ellas es, pues ya gané más espacio. Lo que va a venir seguramente es, ya tengo al rato abierto el local y las mesas afuera, ¿eh? En lugares donde es vía pública. Y eso, pues siempre, como todos lo sabemos en México, pues se presta a la corrupción, a la compra de espacios indebidos para operar en negocios que no estaban establecidos de esa forma. Entonces ese es para mí el primer punto, ¿no? Por un lado al gobierno le conviene, porque lo decíamos, pues es la compra de votos, se acercan las elecciones. Las cámaras, como lo que es la Canirac en México, pues regulan y son organismos tan
con tanta influencia en el gobierno, pues que la manera de negociar es votos, ¿no? Es cuotas, es votos, es aportaciones, son permisos que no existían, porque pues antes tú ponías un local en la calle y en 2 horas bastaba más para que llegaran y te clausuraran, ¿eh? Y hoy no es así. Ahora, esto está trayendo otras cosas. Seguramente muchos de estos restaurantes pues, tampoco estaban diseñados para operar en la calle, por los temas y las medidas de salud, de lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, esto va a traer otras consecuencias. Inclusive están no en las banquetas. Salí el sábado a hacer ejercicio por aquí, por la Narvarte. Están en la calle. Están en donde se estacionaban los autos. Hoy eso genera conflictos con las sociedades vecinales, con los colonos. Y pues como en todo siempre pasa en México, va a salir un líder, ¿no? Que va a defender los intereses de estos negocios a través de pues, cuotas, como siempre, como lo que ha pasado. Este fenómeno no es nuevo, este fenómeno lo tenemos con los tianguis que se han establecido desde más de 50 años. O sea, es la obstrucción a la vía pública. Yo creo que sí, a favor de los restaurantes, pues claro que tienen que activar la economía, pero hay formas, hay maneras. Como muchas veces pasa en esta ciudad, pues claro que no se planea, claro que todo se resuelve ahí entre algunos cuantos que tienen interés político, económico y social sobre estos temas. Y pues ahí entra la lana, ahí entra los votos, ahí entra los simpatizantes, entran los movimientos de apoyo, inclusive colectivos por parte de ciertos segmentos, quienes son los que toman la decisión, esté bien o esté mal. Esa es la primera. Y la otra que ya para finalizar les quiero comentar es, ¿y qué pasaría si no los dejáramos, no? O sea, ¿qué pasaría si el gobierno decidiera no hacerlo? Entonces el gobierno estaría mal, estaría en contra de las economías de sus negocios. Y pues eso en el momento en el que hoy nos encontramos, hace rato que leía una nota, me llamó mucho la atención. Tan solo en el fin de semana del 14 de febrero que se abrieron, hay más de 350 plazas y centros comerciales en la Ciudad de México. Fíjense lo que sucedió. La derrama económica que hubo con el fin de semana del día de San Valentín fue 10 veces más que lo que había sucedido en el primer mes del año. Pues ahora sí, digamos si no es negocio abrir o no los establecimientos, ¿no? Si no es del interés de los políticos y del gobierno, porque pues lo que va a caer de impuestos de eso, pues no lo han logrado en todo el 2020, ¿no? De la recaudación de impuestos de estos negocios. Entonces, tiene todos estos impactos y lo pongo así porque empieza de una manera buena para ayudar a los que hoy lo necesitan, este tipo de negocios, que hoy necesitan el tener a sus negocios abiertos, pero siempre está detrás el tema político, el tema de impuestos, el tema económico, el tema de las asociaciones, el tema de los grupos que se dedican a organizar a todos estos. Porque ya hay lideresas ahora de los restaurantes de la calle, que ya les cobran cuota y que van y ayudan y no sé qué, y eso va a ser al rato una millonada, como ha sucedido en otros aspectos, ¿no? Sí, creo que aquí una de las cosas que podemos observar directamente es esta dicotomía que mencionas sobre abrir o no abrir, ¿no? Y esa búsqueda constante del punto medio, qué es lo que podemos hacer de manera que abran los restaurantes, pero no abran completo, pero, ok, te presto la calle, pero me vas a tener que pagar una parte, pero esto, pero lo otro. Y en realidad eso es lo que estamos haciendo constantemente, tratando de encontrar un punto medio en el que las cosas vayan funcionando. Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos para seguir platicando de este tema que creo que es muy interesante, sobre todo porque, aunque tal vez no tengamos un restaurante, sí estamos constantemente viendo cómo es que vamos a regresar al mundo, cómo vamos a regresar al trabajo, cómo vamos a regresar a la escuela, cómo vamos a regresar a nuestra vida cotidiana. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y nos quedamos platicando sobre
esta situación que se presenta, por ejemplo, en el gremio restaurantero. Y Rafa, yo soy de la idea de que también a esta ciudad, en la Ciudad de México, que es una de las urbes más pobladas y más densas que existen en el mundo, tampoco le haría mal crear nuevos espacios más peatonales, digamos, ¿no? Corredores comerciales donde la gente pueda desplazarse caminando y tenga acceso, por ejemplo, a restaurantes que estén al aire libre, que sean corredores o que se creen más espacios, sobre todo en ciertas colonias donde pudiera ser que se acomode más esto y sea más natural la idea de generar espacios donde se atraiga o se genere más negocio en términos de restaurantes, de personas que visitan lugares como corredores comerciales, que no necesariamente sean plazas como tales. Y esto tomando en cuenta todo lo que ahorita Julio nos comentaba. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cuál sería tu visión sobre esta idea de cómo están funcionando los restaurantes, cómo van a funcionar en el futuro? Pues lo que he estado observando, y no nada más observando, he ido a vivir un poco la experiencia que es hoy el ir a un restaurante. Estuve en las dos etapas más fuertes de la pandemia. La primera etapa, que fue cuando cerramos el 80% de los establecimientos mercantiles y los comercios, y después se rehabilitó un poco el tema de restaurantes y podíamos asistir a algunos restaurantes con restricciones muy claras, pero sí podía haber un acceso interno al restaurante. Después cambió y nos lo cerraron y nada más había para llevar. Y ahora se vuelve a abrir un poquito ya el esquema de restaurantes, nada más en exteriores. Y también todas esas etapas las he vivido y he estado en cada una de ellas y las he estado viviendo. Hace muy poco tiempo estuve en un restaurante que tengo de un buen amigo mío, y está en la colonia Roma, que es una colonia donde pues ya sabemos muchos de los que vivimos en México o en la Ciudad de México, que es una colonia muy concurrida, sobre todo por el ambiente que se vive en la colonia, y que desde hace años pues ya esta colonia tenía mesas ocupando las banquetas y había ya todo un sistema en el cual los restauranteros, pues si tenían restaurantes en la banqueta, pues eran muy concurridas las terrazas. Y hoy que volvieron a abrir los restaurantes hacia el exterior, pues ¿qué fue lo que pasó? Pues sacaron sus mesas, y bien lo decía Julio hace un momento, pues yo me quedé extrañado porque pensé que era un permiso de la autoridad para poder operar sin dar ningún tipo de mordida o de ningún tipo de paga de uso del suelo, y me llevé una sorpresa al escuchar de mi propio amigo que sí les están cobrando una cuota semanal por sacar las mesas. Entonces aquí hay un doble discurso, ¿no? Sí pueden operar al exterior, pero por el otro lado llegan los inspectores y piden un determinado recurso o dinero para que puedan hacerlo, ¿no? Yo creo que esto es una derrama económica fuerte, más allá del impacto económico que tienen los restaurantes al abrir, sino que está moviendo mucha parte de la economía que está atrás de la estructura gubernamental. Entonces esto es generación de dinero, generación de negocio y generación de una economía, microeconomía hacia el personal de las alcaldías, ¿no? Entonces yo creo que los restaurantes van a continuar en este esquema porque ya están probando que sí pueden trabajar al exterior y que eso además genera ingresos no registrados en ingresos hacia el gobierno. Entonces creo que eso ayuda también a una parte de la economía, no diría que informal, pero sí no estructural. Y entonces sí creo que esto va a continuar. Creo que los restaurantes ya se probaron que sí pueden trabajar afuera en la calle, y finalmente no habrá una regulación como tal, pero sí habrá un sistema de dádivas o de corrupción que no vamos a conocer los ciudadanos, pero que ahí va a estar.
Y creo que los restaurantes seguirán funcionando así. Eh, Deberían en un futuro de poder regresar hacia el interior y trabajar como lo estaban haciendo antes. Yo creo que es el deber ser, pero estamos viendo que hay mucho interés económico aquí, entonces yo creo que sí vamos a ver un cambio en los restaurantes. Lo que antes era en la colonia Roma o Condesa o Polanco, algo muy normal, pues se va a crecer hacia toda la ciudad. Entonces veremos calles ocupadas en toda la ciudad y los restauranteros pues tendrán que pagar por ese uso de suelo. Es impresionante porque el fin de semana estuve en Polanco y ya las calles que antes estaban ocupadas, pues hoy están ocupando ya parte de la calle del arroyo vehicular. Entonces, no tardamos en que, ojalá no pase, pero haya un accidente de consideración grave, para que ahora vamos a voltear a ver pues, que el accidente, que porque hay gente en la calle, en el arroyo vehicular hay mesas con sombrillas y, vamos, la operación del restaurante está hoy en las calles. Entonces, yo creo que va a seguir. Yo creo que eso es lo que va a seguir pasando y habrá una derrama económica adicional al del restaurante hacia los que están, hacia gente externa, ¿no? Creo que eso les va a convenir a muchas personas. Creo que en todos nuestros países nosotros transmitimos desde México, pero tenemos radioescuchas en toda América Latina y creo que una de las características que nos definen es que siempre hay subsistemas, ¿no? Trabajando alrededor o de manera paralela al sistema establecido, ¿no? Entonces, si hay una ley, siempre va a haber unos subsistemas que se están moviendo de manera paralela y que son los que realmente mueven las cosas, ¿no? O sea, bueno, eh, yo entendería que si ahora por una medida de emergencia los restauranteros pueden poner sus mesas en la calle, pues no debería existir un cobro como tal, sin embargo, sí existe. Pero cuando se acude a las fuentes oficiales dicen, no, no es cierto, no se está cobrando nada. Bueno, ¿y entonces qué está pasando, no? O sea, creo que en todos nuestros países, hablamos desde México, pero siempre existen estas cuestiones que todos decimos, es que todo mundo lo sabe y es un secreto a voces, pero oficialmente no es así, ¿no? Oficialmente todo está muy bien, oficialmente todo trabaja como debe trabajar, oficialmente no hay corrupción, oficialmente no hay esto, no hay otro, pero en la realidad las cosas siempre han funcionado de esa manera, siempre se encuentra la manera, se encuentra la forma, la gente se adapta hasta que, como dices, de repente pasa algo terrible, un accidente, porque me ha tocado también ver que ya hay algunos restaurantes donde las mesas están precisamente en el arroyo vehicular, y hasta que no pase este accidente, entonces vamos a revisar las medidas que se han tomado, y viene una serie de discursos, ¿no? Esta forma que tenemos de vivir en México y que seguramente muchos radioescuchas se identificarán en sus propios países, no nada más, ahorita tomamos el ejemplo de los restauranteros, ¿no? Porque es algo que creo que todos hemos tenido oportunidad de ver y de experimentar en los lugares donde vivimos, pero también en otras ramas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, ahorita por ejemplo está el problema del clima en el norte. Y entonces, cuando uno empieza a ver bueno, ¿por qué no hay gas? Bueno, no hay gas porque dependemos del gas de Estados Unidos. Bueno, ¿y por qué dependemos del gas de Estados Unidos? Bueno, pues porque no se hizo la inversión. ¿Y por qué no se hizo la inversión? Bueno, pues porque no sé qué. Siempre empieza uno a ver la cadena de eventos, de cosas, y dices, bueno, es que, ¿cuándo vamos a poder salir de esta cadena? ¿No? ¿Cuándo vamos a poder hacer algo? ¿Cuándo se va a terminar el aeropuerto? ¿Cuándo realmente va a estar listo el Tren Maya? ¿Cuándo va a estar lista la refinería? Ya tenemos varios sexenios vividos en este país y cada sexenio este es el gran proyecto y el aeropuerto, los que hacen vuelos siguen saliendo del aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, ¿no? Entonces, pues no ha pasado nada. Y esta forma de trabajar, esta forma que finalmente está embebida también con la dinámica económica,
pues es lo que tenemos que ver realmente, porque es ahí donde nos movemos. No nos movemos en los discursos oficiales y no nos movemos simplemente en la cultura de la calle. O sea, es en esa realidad donde nos estamos moviendo, ¿no? ¿Cómo ven esta situación en la que ahorita, por ejemplo, en el norte del país no hay gas, no estamos preparados, no hay un proyecto de energías limpias cuando todo el mundo va hacia allá, pero México dice, no, vamos a lograr esto? Y debo de ser justo y decir, bueno, técnicamente no estamos listos para ninguna de las dos, ¿no? No tenemos refinerías, tampoco tenemos energías limpias y de todos modos la gente necesita energía en sus casas, ¿no? Todo esto, ¿cómo lo percibimos? ¿Cómo lo perciben ustedes entrando ya en este año y que ya se va a acabar febrero? Tienes mucha razón de lo que comentas, Manuel. Fíjate, me hiciste recordar hace unos años teníamos un amigo que era candidato allá para un puesto público en el gobierno en Coahuila, una diputación. Y nos explicaba cómo ellos organizan la campaña y el presupuesto, ¿no? Y en la idea que ellos tenían de la campaña, el presupuesto que menos se destinaba era el de salud y el de educación. O sea, era inclusive menor a lo que tenían la administración presente, ¿no? Y me recordó algo que él me dijo. Yo le decía, pero ¿por qué no le invierten más al tema de salud, al tema de energías, al tema de la obra pública? Bueno, de la obra pública sí, pero al de la educación. Y me contestó algo que me llamó mucho la atención, como un buen político. Me dijo, es que eso no vende votos, eso no gana votos. Y en un país como México, ¿no? Donde pues todo es a través de votos, en una democracia simulada, donde pareciera aquí que pues eso genera una equidad, donde vemos que así no ha sido, porque pues hoy hay ricos, nuevos ricos y más ricos que antes, de esos ricos que ya eran ricos, ¿no? Que se siguen aliando con el gobierno, que siguen teniendo proyectos, que si no se hizo el aeropuerto de Texcoco, pues ahora se aliaron en el aeropuerto de Santa Lucía. Que si el gobierno federal dice que vamos a hacer hoy una planta porque de refinería, tanto para gasolina como para gas, pues hay que hacer contratos con ellos, ¿no? Porque de eso dependen muchos negocios y muchos empresarios en este país. Y lejos de tener un proyecto a largo plazo sustentable, con una idea clara de lo que puede ayudar en una economía como la que es la economía más emergente, más potente en el mundo, que es México, pues de verdad que hay proyectos que se llevan todo un sexenio, como hoy lo vamos a ver con el Tren Maya, con el aeropuerto acá de inaugurar, decíamos, ¿no? Pues apenas una pista que pues no está ni al nivel de lo que tiene el aeropuerto Benito Juárez, ¿no? Y hoy ya dicen que eso ya es el proyecto, es una realidad, y pues que eso va a tardar todavía 3 o 4 años. Espérate la deuda que le va a quedar a la siguiente administración, ¿no? Como ya pasó en la Ciudad de México. Perdón. Y además es un aeropuerto. ¿Cuántos de esos necesitamos para detonar realmente la economía? Estamos presumiendo un aeropuerto. No, es el fenómeno económico que eso va a traer, para bien y para mal, pues se va a ver en 5 años, en 6, en 10 años, ¿no? Pero pues somos muy mezquinos a veces, muy cortoplacistas en la cultura y la mentalidad que tenemos. Y lo digo honestamente, desde el gobierno. El aeropuerto vende votos a ciertos segmentos de la población, ¿no? El 60% de la población no viaja ni en avión. Vende votos para ciertos segmentos empresariales, de comercio, de industria, ¿no? Pero para los otros pues, está el asistencialismo. Eso vende votos, eso gana votos, ¿no? Entonces, pues dar apoyos. Estaba viendo en la mañana cuántos vacunados van. Ahorita que me recordó también Rafa, decía, pues cuando ya el 50% de la población esté vacunada, pues sí, pero van 915,000. ¿Cuánto nos va a llevar a vacunar al 50% de la población por ahí del 2022, a mediados del 2022? Si bien nos va. Todavía se siguen evaluando que si las vacunas, la Sputnik y la Pfizer y la no sé qué, porque eso es la primera dosis. Y no quiero sonar pesimista, pero es una realidad. O sea, es la primera dosis. Tienes que ir a ponerte una segunda dosis.
¿Y eso cuándo va a suceder? Si apenas va la primera ronda con casi 1 millón de personas, ¿no? O sea, para que eso suceda, si siendo muy optimistas, pues va a pasar 18 meses, 20 meses, ¿no? Y en 20 meses, pues seguramente van a pasar algunas otras cosas más, ¿no? Ahorita, claro que están acelerando. Salió a Berarta a decir un Twitter hace 2 días que decía cómo hay 30 países donde el 50% de la población ya está vacunada, incluyendo Estados Unidos, ¿no? De todos esos países. Y hablaba como de 6 países, perdón. Y hay 30 países, perdón, que decía que ni siquiera han vacunado a una persona, ¿no? A ni una. No tienen ni las vacunas, ¿no? Ya se imaginarán, ¿no? Entonces se iba un poco contra la Organización Mundial de la Salud, que no hay una equidad y muchas otras cosas. Pero luego el comercial de decir, pero aquí en México ya vamos a traer otro 1 millón de vacunas antes de julio. De verdad, a mí eso me suena pues como publicidad barata en términos políticos, ¿no? O sea, decir, pero aquí sí vamos a lograrlo. O sea, y vamos a tener listo una vacuna que ya se está evaluando con un cierto proveedor para poder tener vacunada al 10% de la población. Todos esos aspectos, o sea, ¿por qué los llevo al ámbito político? Porque de verdad los temas que hemos platicado, el tema de la refinería, el tema del Tren Maya, pues claro, o sea, está ligado con los compromisos económicos del presidente con la parte del sureste, como todos los presidentes lo han hecho, no es el único que lo ha hecho. Como Fox en su momento, el corredor que hizo ahí de Silao, Celaya y Salamanca y León, como en su momento Atlacomulco con el presidente Peña Nieto. Y pues claro que todos ellos tienen compromisos. ¿En qué va a poder beneficiar a otros estados el Tren Maya? ¿No? La inversión que se va a hacer, estaban hablando que creo de 18,000 millones de dólares. ¿Cuánto nos vamos a tardar en pagar eso? ¿Cuánta infraestructura requiere el proyecto? No nada más del tren, sino todo el desarrollo turístico que se va a crear. Pues ¿y cuánto tardó en crearse Cancún, la Riviera Maya? Más de 25 años, ¿no? Este impacto que hoy estamos viendo, estas decisiones que hoy se están tomando en el gobierno actual, pues no van alineadas a los resultados de corto plazo, donde hoy se requiere en un mundo tan dinámico, con tantas cosas que están pasando, pues cosas a corto plazo, ¿no? O sea, dejar de hacer esos proyectos y decir, oye, paramos estos proyectos y metemos vacunas, ¿no? Abrimos centros de especializados en COVID, porque es lo que hoy nos va a ayudar a que la población más rápido esté sana y menos vulnerable. Si quisiera, bueno, lo veo desde mi punto de vista de mercadotecnia y más, hasta lo llevo al tema político. Si quisiera vender más votos, yo optaría por eso, ayudar a la población a que se vacune y detener los otros proyectos que ahorita ni siquiera los van a terminar en este sexenio, ¿no? Pero bueno, cuestión de política también, ¿no? Sí, independientemente de la ideología política que pueda tener cada persona, al final vivimos en una realidad, ¿no? Y esa realidad no responde a la ideología. La podemos ver a través de la ideología y decir estamos muy bien o estamos muy mal. Pero al final de cuentas, las cosas que son, vamos a ponernos un poco filosóficos en ese término, pero las cosas que son reales, que realmente están sucediendo, que nos impactan, esas son las que al final de cuentas definen cómo es que nos vamos a mover hacia adelante, ¿no? Cómo nos estamos moviendo. Yo personalmente no soy antigobierno, y me refiero a cualquier tipo de gobierno, y no me definiría yo como un anarquista, pero al gobierno siempre lo he visto como un mal necesario, sobre todo en una democracia donde las ideologías pueden ser tan dispares que la mitad de un país tenga que vivir bajo la ideología de la otra mitad, ¿no? Cuando a veces son tan dispares. Es un mal necesario y todos los sexenios han tenido esta situación, sobre todo en nuestro país, ¿no? Particularmente nuestros radioescuchas podrán darse cuenta que esto lo pueden aplicar fácilmente a cada uno de sus países en las situaciones que han pasado, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que siempre hemos estado en ese camino de, en el próximo sexenio ya vamos a ser desarrollados, ya lo vamos a lograr, ya vamos a estar bien. Y pasan los sexenios y seguimos igual. Rafa, ¿cómo ves tú esta perspectiva desde
de un empresario que dice, necesito que en 6 meses la gente ya esté vacunada para que pueda moverme mejor? Pues lo hablábamos en algunos programas anteriores y es reiterar lo mismo. El tema de la vacunación es lo que va a dictar y lo que va a hacer que los países que ya lo están haciendo, o sea, por ejemplo, Chile ya está muy avanzado en vacunación. ¿Y por qué hablo de Chile? Porque Chile pues siempre es una referencia importante económica. Chile siempre ha estado adelante, se ha adelantado a todo, desde pensiones, desde temas económicos. Y creo que ciertamente los países que tengan un mayor número de vacunación y sea efectiva, pues saldrán más rápido de esta pandemia. Eso es lo que se ve, lo que podemos leer todos. Un país vacunado es un país que va a tener la economía diferente. Estados Unidos ya está muy avanzado, como era de esperarse, y creo que en México no es que sea pesimista ni malinchista ni mucho menos, pero sí creo que en nuestro país el tema de la vacunación nos va a costar. Nos va a costar económicamente mucho. Ya está costando económicamente, pero el tema de empleos, el tema de activación económica va a costar. Si bien es cierto, ya veníamos con un rezago económico y se empezaba a notar un pequeño movimiento casi de 0%, que no lo veíamos muchos, pero con esto de la pandemia, que no lo teníamos programado, pero si le agregamos que el tema de vacunas va muy lento y que no sabemos lo que hay atrás, porque lo que estamos escuchando son noticias, es información de las mañaneras, es toda la información que está alrededor. No creo que sea la real, y creo que sí nos va a costar mucho salir de esto sin vacunas. Yo pensaría que si las vacunas se abren a empresas privadas, pues sería otra opción de salir adelante para no tenerme que formar y sacar un ticket en 6 meses o en 7 meses o en 9 meses para vacunarme. Yo creo que aquí podría haber una elección. Oye, yo la quiero pagada, y hay las empresas que lo van a hacer y la parte de gobierno. Es tanto como decir, me quiero atender en un hospital particular o me espero al Seguro Social a que me den cita en 6 meses. Creo que si abrieran esta puerta, pues podría ser algo muy benéfico para todos. El que pueda pagarla, pues sí que la pague. Estaba escuchando el otro día que ya, por ejemplo, en Estados Unidos ya es abierto la compra de vacunas. Tú te tomas un avión a Los Ángeles, a Texas, a donde tú quieras, y ya puedes comprar tu vacuna con cierta cita de antelación y vas y la pagas, te la pones y la tienes, y está autorizado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces sí creo que esa apertura pues sería un punto a favor del país. Y para mí, el esperarme 6 meses u 8 meses o un año a que me la pongan porque es gratis, a mí me queda un poco corto ese plan, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que en cierto momento debe de llegar la vacuna privada y al que quiera se la pone y va a pagar lo que cueste. Sí, creo que algo que, Julio, tú recordarás muy bien, cuando jugábamos fútbol americano, había un concepto fundamental en un partido, que eran los ajustes, ¿no? Y empezaba el juego, se tenía un plan de juego, se trazaba, habiendo hecho y estudiado al equipo rival, y de repente resultaba que al segundo cuarto el equipo rival había sacado cosas que no estaban en el plan de juego, que no estaban contempladas, se estaban moviendo de manera diferente, y entonces lo primero que decían era, hay que ajustar, ¿no? ¿Y cómo se ajustaba? Bueno, pues observando lo que estaba realmente sucediendo. Si teníamos jugadores que en ese momento no estaban concentrados, pues hay que cambiarlos por otros. Si estas jugadas que se estaban utilizando en este momento no estaban dando las yardas que queríamos, pues teníamos que cambiarlas y tenían que hacerse de manera rápida porque tenías un tiempo limitado. Este concepto de ajuste también tiene el componente de reconocer que te equivocaste, que tu plan de juego inicial no estuvo bien, por lo que sea.
y que se presentaron situaciones emergentes que no tenías contempladas y que tenías que tener la capacidad de poderlas ajustar para poder buscar un resultado que era la victoria, ¿no? Creo que en este momento, a nivel de país, no tenemos esa capacidad, no tenemos la capacidad de ajustar, porque implica, y como bien decías, Julio, reconocer un error que te puede costar votos. Decir me equivoqué, que es algo muy loable, en este sentido político es un error y es un suicidio. No puedes decir que te equivocaste. Sin embargo, esos errores cuestan vidas. Entonces, creo que esta idea de ajustar, esta idea de moverte rápido, de reconocer la realidad, nos tiene que funcionar desde el nivel personal y como personas, como empresarios, cómo nos vamos a mover, y debería funcionar también a nivel país, porque evidentemente en Estados Unidos, y ponemos este ejemplo porque al final de cuentas es nuestro vecino del norte y lo estamos viendo constantemente, ajustaron debido a las elecciones, ya que hay un cambio de presidente, simplemente ajustaron y están logrando un ritmo de vacunación. Evidentemente tienen muchos más recursos que nosotros, pero simplemente creo que hicieron ese ajuste necesario, que aquí parece que somos reacios a eso, no simplemente por la idea de reconocer que nos equivocamos. Y bueno, amigos, llegamos al final del programa. Espero que les haya y que les vaya a gustar mucho. Creo que de manera final tenemos la recomendación de la semana. Julio, Rafa. Sí, gracias. Acabo de ver ahí en National Geographic una serie que se llama The Hot Zone. Habla del tema de la pandemia, de la ébola. Y deja muchos aprendizajes, ¿no? A diferencia de lo que hoy está pasando, pues no había ni recursos, ni vacuna, ni muchas cosas por el lugar en el que se presentó y por las circunstancias en las que se presentó. Pero lo que les quiero compartir de esto que me llamó la atención es cómo de eso que sucedió, cuál fue la lección que estamos ocupando hoy con esta pandemia, ¿no? Y la verdad es que estaba interesante, se lo recomiendo, se llama The Hot Zone. The Hot Zone. Rafa. Bien, pues yo nuevamente doy lecturas sencillas, rápidas y que podemos conseguir en Amazon. Siempre me voy a un medio digital para conseguir la lectura. Y hablamos hace un momento del tema del home office, cómo hacerlo eficiente. Y hay un libro muy curioso que se llama ¿Cómo hace home office la gente exitosa?, de Laura Vanderkam. Lo encuentran en Amazon. Y es una lectura muy rápida, muy sencilla y que tiene buenos puntos para podernos ayudar en este home office en el que estamos sumergidos todos. Perfecto. Yo les voy a recomendar que no sé si por este año que ya pasamos funcionaría como una especie de conmemoración, pero vean la película de Contagion, de Contagio, es de 2011. Porque esa película empieza desde precisamente cómo surge el virus hasta cómo se va saliendo de la pandemia, ¿no? Cómo la gente empieza a regresar a la vida normal y cómo suceden estas cosas. Yo creo que sería algo interesante de ver, precisamente porque todavía estamos muy metidos en esto, pero estamos empezando a ver la salida del túnel, ¿no? Entonces, me parece una película interesante y pues creo que en el mismo espíritu del programa, tenemos que encontrar cosas y lecciones y enseñanzas y experiencias en todo lo que estamos viviendo actualmente. Pues muchas gracias, amigos. No dejen de sintonizarnos todos los lunes a las 10 de la noche en Radio Pasión US, Seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Muy buenas noches.